A fines del siglo XVIII, con color corvo, por cuyas venas corrían sangre indígena, renegaba así de los suyos. No negábamos que las minas consumen número considerable de indios, pero esto no procede del trabajo que tiene en las minas de plata y azogue, sino del libertinaje sino el libertinaje en que viven. El testimonio de Capoche, que tenía muchos indios a su servicio, resulta ilustrativo en este sentido. Las glaciales temperaturas de la intemperie alternaban con los calores infernales en lo hondo del cerro. Los indios entraban en las profundidades y ordinariamente los sacan muertos y otros quebradas las cabezas y piernas, y en los indígenas cada día se hieren. Los mitayos hacían saltar el mineral a punto de barreta y luego lo subían cargándolo a la espalda por escalas. A la luz de una vela, fuera del escabón, movían los largos ejes de madera en los ingenios o fundía la plata a juego después de molerla y lavarla. La, la mita era una máquina de triturar indios. El empleo del mercurio para la extracción de la plata por amalgama envenenaba tanto o más de los gases tóxicos en el vientre de la tierra, hacía caer el cabello y los dientes y provocaba temblores indominables. Los azogados se arrastraban pidiendo limosna por las calles. 6.500 fogatas ardían la noche sobre las laderas del Cerro Rico, y en ellas se trabajaba la plata valiéndose del viento que enviaba el glosario San Agustino desde el cielo a causa del humo de los hornos. No había pasto ni sembradíos en un radio de 6 leguas alrededor de Potosí, y las mansiones no eran menos implacables con los cuerpos de los hombres. No faltaban las justificaciones ideológicas. La sangría del Nuevo Mundo se convertía en un acto de caridad o una razón de fe. Junto con la culpa nació todo un sistema de coartadas para la conciencia culpable se transformaba a los indios en bestias de carga porque resistían un peso mayor que el que soportaba el débil lomo de la llama, y de paso se comprobaba que en efecto los indios eran bestias de carga. Un virrey de México consideraba que no había mejor remedio que el trabajo en las minas para curar la maldad natural de los indígenas. Juan Ginés de Sepúlveda, el humanista, sostenía que los indios merecían el trato que recibían porque sus pecados e idolatría constituían una ofensa contra Dios. El conde de Buffon afirmaba que no se registraba en los indios animales frígidos y débiles, ninguna actividad del alma. El abate de Pau inventaba una América donde los indígenas generados alternaban con perros que no sabían ladrar, vacas incomestibles y camellos impotentes. La América del Voltaire, habitada por los indios perezosos y estúpidos, tenían cerdos con el impligo a la espalda y leones calvos y cobardes. Banco de Maistre Montesquieu
Hume y Bodin se negaron a reconocer como semejantes a los hombres degradados. El Nuevo Mundo, Hegel habló de la impotencia física y el espiritual de América y dijo que los indígenas habían perecido del soplo de Europa. En el siglo XVII, el padre Gregorio García sostenía que los indios eran de ascendencia judía porque al igual que los judíos son perezosos, no creen en los milagros de Jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien que les han hecho. Al menos no negaba este sacerdote que los indios descendieran de Adán y Eva. Eran numerosos los teólogos y pensadores que no habían quedado convencidos por la bula de Papa Paulo III, emitida en 1537, que había declarado a los indios verdaderos hombres. El padre Bartolomé de las Casas agitaba la corte española con sus denuncias contra la crueldad de los conquistadores de América. En 1557, un miembro del Real Consejo le respondió que los indios estaban demasiado bajos en la escala de la humanidad para ser capaces de recibir la fe. Las Casas dedicó su fervorosa vida a la defensa de los indios frente a los desmanes de los mineros y los encomenderos. Decía que los indios preferían ir al infierno para no encontrarse con los cristianos. A los conquistadores y colonizadores se les encomendaba indígenas para que los catequizaran, pero como los indios habían al encomendero servicios personales y tributos económicos, no era mucho el tiempo que quedaba para introducirlos en el cristiano sendero de la salvación. En recompensa a sus servicios, Hernán Cortés había recibido 23,000 vallazos. Se repartían los indios al mismo tiempo que se otorgaban las tierras mediante merced real o se las obtenían por el despojo directo. Desde 1536 los indios eran otorgados en encomienda junto con su descendencia por el término de dos vidas, la del encomendero y su heredero inmediato. Desde 1629 el régimen se fue extendiendo. En la práctica se veían las tierras con los indios adentro. En el siglo XVII los sobrevivientes aseguraban la vida cómoda de muchas generaciones por venir. Como los dioses vencidos persistían en sus memorias, no faltaban coartadas santas para el usufructo de su mano. En sus memorias no faltaba coartadas santas para el usufructo de su mano de obra por parte de los vencedores. Los indios eran pagados, no merecían otra vida. Tiempos pasados, 420 años después de la bula del Papa Paulo III, en septiembre de 1957, la Corte Suprema de Juicio del Paraguay emitió una circular comunicado a todos los jueces del país que los indios son tan seres humanos como los otros habitantes de la República, y el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Ausencia realizó posteriormente una encuesta relevando
relevadora en la capital y el interior. De cada 10 paraguayos, 8 creen que los indios son como animales. En Caguazú, en el Alto Paraná y en el Chaco, los indios son cazados como fieras, vendidos a precios baratos y explotados en régimen de virtual esclavitud. Sin embargo, casi todos los paraguayos tienen sangre indígena y el Paraguay no se cansa de componer canciones, poemas y discursos en homenaje al alma guaraní. La nostalgia peleadora de Tupac Amaru. Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador. Abarcaba parte de Colombia y de Chile, llegaba hasta el norte argentino y la selva brasileña. La confederación de los aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en el Valle de México y en Yucatán y Centroamérica. La civilización emprendida de los mayas persistía en los pueblos herederos organizados para el trabajo y la guerra. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza. A pesar de todo el largo tiempo de la devastación, monumentos religiosos que nada envidia a las pirámides egipcias, eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías, objetos de arte que delante un invicto delanto. El Museo de Lima puede verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanación y curaciones con placas de oro y plata. Por parte de los cirujanos incas, los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con presiones asombrosas y habían descubierto el valor de la cifra 0 antes que ningún otro pueblo de la historia. Las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraban a Hernán Cortés. Aún no era de oro,